Bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a hacer una exploración detallada de los resultados financieros de Lippi Andes. Nos enfocamos en el primer semestre de 2025. Tenemos aquí su análisis razonado, el que publicaron a fines de junio. Y bueno, la misión es entender qué nos dice este informe sobre cómo le fue a la compañía, cómo va esa estrategia de diversificación que tanto mencionan y, claro, cómo está su salud financiera. Exacto. Vamos a ver las cifras consolidadas, sí, pero más que nada vamos a tratar de interpretar qué hay detrás, ¿no? Revisaremos cómo le fue en cada país: Chile, Colombia, Perú. Y también analizaremos la situación financiera, los flujos de efectivo y un punto que me parece clave: la gestión de riesgos que ellos mismos declaran. Es un tema importante hoy en día. Perfecto. Arranquemos entonces con digamos, la foto grande. El informe resalta un crecimiento en el EBITDA consolidado, que para recordar es como la ganancia operativa antes de intereses, impuestos, depreciaciones. Una medida clave. Alcanzó casi los 82.100 millones de pesos a junio de 2025. Eso es un 12%, un poquito más, sobre el año pasado. ¿Qué explica este aumento? Fundamentalmente se apoya en que les fue mejor operativamente en Chile y en Colombia. Perú también aportó, pero en menor medida. Ahora, si miramos el volumen total de gas que vendieron, o sea, sumando el GLP de siempre y el gas natural, ahí vemos un aumento más bien moderado, casi un 2%. Pero ojo, aquí viene lo interesante. ¿Cómo se compone ese volumen? Está cambiando. ¿Cambiando? ¿A qué te refieres? A que mientras el volumen de GLP, el negocio más tradicional, de hecho bajó un poquito, un 1,6% menos. Esto fue sobre todo por menores ventas en Chile y Perú. Pero el volumen de gas natural, y aquí entra el gas por red, el GNL, el licuado, el GNC comprimido, ese sí que creció fuerte. Hablamos de casi un 20% de aumento, un 19,3% para ser exactos. Y esto ya significa que el gas natural es como el 19% del volumen físico total que venden. Claramente no es casualidad, es la estrategia de diversificar, ¿no? Más allá del GLP. Ah, claro. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque ese cambio en la mezcla, digamos, y el volumen total, sumado a mejores precios internacionales, impulsó los ingresos totales un 8%. Pasaron los 461.000 millones de pesos. Y el resultado operacional, la ganancia directa del negocio, también subió con fuerza, casi un 15%. ¿Es solo por vender más o también mejoró la eficiencia? Mm, Es una mezcla de cosas. Por un lado, sí, tuvieron mayor margen bruto, o sea, ganaron más por cada kilo o metro cúbico vendido. Y esto pasó en todos los países. El mayor volumen de gas natural que ya mencionamos también sumó. Pero además, sí parece que lograron una mejor relación entre sus gastos y sus márgenes. Eso sugiere más eficiencia. Y no hay que olvidar esos negocios que llaman adyacentes, como el eléctrico o el de gas para vehículos o industrias. Esos ya aportan el 9% del EBITDA consolidado. Así que la diversificación no es solo de tipo de gas, sino también de líneas de negocio. Y todo esto llega a la última línea, la ganancia neta, después de impuestos, que fue de unos 34.6 millones, casi un 25% más que el año anterior. Un salto importante. Mencionaste que viene del mejor resultado operacional, pero también de una mejora en el resultado no operacional. ¿Eso cómo es, en simple? Claro, el resultado no operacional, bueno, agrupa cosas que no son del giro principal. Este año, la pérdida en esa línea fue mucho menor que en 2024. La razón principal fue un efecto contable medio técnico, pero positivo. Tiene que ver con cómo valoran unas garantías de clientes, por cambios en tasas de interés. Y además, el año pasado la comparación se veía peor porque tuvieron costos por cerrar una filial, Freste S.p.A. Hay que decir, eso sí, que este año pagaron más impuestos. Esto le restó un poco a la mejora no operacional. Pero bueno, el neto fue positivo. Entendido. Ok, esa es la foto general. Pero como siempre, la historia cambia un poco según el país. Vamos al detalle. Empecemos por Chile, que sigue siendo el principal motor, ¿verdad? Aporta como 3/4 partes del resultado, más o menos. Correcto. Chile es el 75% del EBITDA. Y anduvo bien, creció un 8,5%. ¿Las razones? De nuevo, mayor margen bruto y mejor control de gastos sobre esos márgenes, sobre todo en el gas envasado. Pero lo más llamativo en Chile es el contraste en los volúmenes. El GLP bajó un 2%
Y esto tiene una explicación. El invierno del 2024 fue súper frío, entonces la base de comparación era alta. Y este año hubo menos demanda para calefacción. Sin embargo, el GNL, el gas natural licuado, se disparó. Creció más de un 21%. Un 21%. Eso es muchísimo. ¿Qué está moviendo ese crecimiento tan fuerte del GNL en Chile? Son principalmente dos cosas. Una, captaron nuevos clientes grandes, sobre todo mineras en el norte, que usan GNL para sus procesos. Y dos, hay un mayor uso de las estaciones de servicio de GNL que Lipigas tiene para camiones, para transporte de carga. Es un nicho que está creciendo. Por el lado de los gastos, en Chile subieron un 4,4%, principalmente por costos de transporte de última milla y mantenciones. Y como dato, Lipigas mantiene una participación de mercado en GLP en Chile de casi el 34% según la SEC. Interesante esa dinámica en Chile, con el GNL tomando protagonismo. Mencionaste que Colombia también anduvo muy bien. Aporta un 15% del EBITDA total. ¿Qué pasó allá? Sí, lo de Colombia fue bastante notable. El EBITDA subió más de un 34%, un salto bien importante. Las claves: vendieron más volumen, un 5,3% más, tuvieron mejor margen por unidad y mayor eficiencia en gastos. La ganancia bruta creció sobre el 9%. Y aquí hay que destacar el negocio de gas por red que tienen allá, con filiales como Rednova y Surgas. Ya tienen más de 150,000 clientes conectados. Y ojo, representan casi la mitad, el 47%, del EBITDA de Colombia. Y también está creciendo su otro negocio, el de Internet por fibra óptica, Chilconet. Ya tienen cerca de 20,000 clientes. Hablas de eficiencia en gastos, pero pasó algo particular con los costos en Colombia. Sí, hay un detalle interesante ahí. Si mides los gastos operativos en pesos chilenos, pareciera que bajaron un 4,3%, pero eso es más que dada por el efecto de la devaluación del peso colombiano frente al chileno. Si miras los gastos en la moneda local, allá en Colombia, se mantuvieron bastante estables, lo cual es bueno, considerando que vendieron más volumen, ¿no? Allá operan con la marca Gas País y tienen una participación de mercado de casi el 15%. Clarísimo el buen momento en Colombia, con la red y hasta Internet sumando. ¿Y qué me dices de Perú? Aporta casi el 10% que falta del EBITDA. En Perú también hubo crecimiento del EBITDA, un 13%. Aquí los motores fueron, por un lado, mayor volumen total vendido, un 3,2% más, impulsados sobre todo por el negocio de gas natural. El volumen de GN creció más del 20% y tuvo buen margen. Y por otro lado, tuvieron menores gastos operativos, asociados a que vendieron menos GLP. La ganancia bruta subió casi un 9%. Ahí ayudó el mayor volumen de gas natural y también que el sol peruano se apreció un poco frente al peso chileno. Mencionaste menores gastos operativos en Perú. ¿A qué se debió eso específicamente? Sí, bajaron un 3,5%, principalmente porque gastaron menos en marketing y fletes ligados al GLP, porque vendieron menos. Sin embargo, esto se compensó en parte. Tuvieron mayores gastos en el negocio de movilidad, que es básicamente el gas natural para vehículos, GNL y GNC. Ahí operan con Limagas Natural Perú y una empresa conjunta, EVA. En Perú, su marca principal es Limagas y tienen una participación de mercado del 5,6%. Bien, ya vimos cómo se generaron las ganancias país por país. Ahora todo este desempeño operativo tiene que reflejarse en la salud financiera, en el balance. ¿Cómo se ve el estado de situación financiera? Los activos totales subieron un 3%, dices. Fue un aumento moderado, sí. Si vemos los activos corrientes, los de corto plazo, subieron principalmente porque tenían más efectivo, que vino de las operaciones, aunque parte salió por pago de dividendos, claro. También más cuentas por cobrar a clientes, lógico si vendieron más, y mayores inventarios. Los activos no corrientes, los de largo plazo, también subieron un poco. Ahí destaca un aumento en otros activos financieros, que según explican se relaciona con un instrumento financiero, un cross-currency swap. Lo usan para cubrirse del riesgo del tipo de cambio y de la inflación en unos bonos que tienen en UF. Ah, la famosa UF chilena. Y por el lado de las deudas, los pasivos. También subieron moderadamente, un 2,7%. Exacto. Los pasivos corrientes, las deudas de corto plazo,
Subieron sobre todo por mayores cuentas por pagar a proveedores, normal, si compras y vendes más, y otras cuentas por pagar también. Esto se compensó en parte porque el saldo de impuestos por pagar era menor, ya que pagaron el impuesto a la renta en abril. Y en los pasivos no corrientes, las deudas de largo plazo, el aumento fue leve. Se explica fundamentalmente por el efecto de la inflación sobre la deuda en UF que ya tenían. Es importante decir que no tomaron nueva deuda significativa en UF en este periodo. El aumento es por el reajuste de la deuda que ya existía. ¿Y el patrimonio? El valor que corresponde a los accionistas. Creció un 4,1%. Correcto. Ese crecimiento viene sobre todo de las ganancias que se fueron acumulando, las utilidades retenidas. Y bueno, también un poquito por el aumento del valor de la participación de socios minoritarios que tienen en algunas filiales. Entendido el balance. Ahora, ¿cómo fluyó la plata realmente? El efectivo durante el semestre. Veamos los flujos. El flujo de efectivo que vino de la operación del negocio fue bastante fuerte. Aumentó más de un 23% respecto al año pasado. Esto es reflejo directo de los mejores resultados operativos que ya conversamos. El dinero que usaron en inversiones, el CAPEX, digamos, se mantuvo relativamente estable. Salió una cifra similar al año pasado, unos 26,000 millones. Donde sí hubo un cambio fue en el flujo de financiación. Ahí salió más dinero, un 23% más que el año anterior. Más dinero por financiación. ¿Por qué? La razón principal fue que pagaron más dividendos a los accionistas en este semestre. Comparado con el mismo periodo del año anterior, el pago fue mayor. Pero bueno, a pesar de esa mayor salida por dividendos, como el flujo de operación fue tan bueno, el resultado final fue que el efectivo total de la compañía igual aumentó un poquito en el semestre. Cerraron junio con una caja de más de 100,000 millones de pesos. Y si miramos rápido algunos indicadores financieros clave, los ratios. Vemos un panorama estable, con algunas mejoras incluso. La liquidez, o sea, la capacidad de pagar deudas de corto plazo, se mantuvo en niveles saludables. Estable. En cuanto al endeudamiento, los ratios mejoraron levemente, la relación entre pasivos totales y patrimonio bajó un poquito, y la deuda neta sobre patrimonio también disminuyó algo. Esto significa que la empresa está, digamos, un poco menos apalancada, principalmente porque el patrimonio creció. Y la rentabilidad, que siempre es clave para los inversionistas. La rentabilidad mejoró, sí. El ROE, el retorno sobre el patrimonio, calculado sobre los últimos 12 meses, subió al 30%. Y el ROA, el retorno sobre los activos totales, también subió al 8,6%. Ambas mejoras son consecuencia directa de la mayor ganancia neta que ha generado la compañía en el último año. Incluso la rotación de inventarios fue más rápida. Sugiere gestión eficiente. Y el EBITDA acumulado de los últimos 12 meses también muestra un crecimiento, cerca del 6% respecto al cierre de 2024. Queda claro que los números muestran solidez financiera y operativa. Ya hemos tocado varias piezas de esto, pero si juntamos todo, ¿cómo se ve esa estrategia de diversificación que mencionamos al principio? Porque parece ser como el hilo conductor de todo esto, ¿no? Totalmente. La estrategia de diversificación es muy clara y se ve en varias dimensiones. Primero, la geográfica. Chile sigue siendo el principal, sí, 75% del EBITDA, pero Colombia ya es el 15% y Perú casi el 10%. Pesan cada vez más y acaban de dar un paso nuevo. Entraron a Ecuador. Compraron el 70% de Sichar, una empresa pionera en GNL allá. Hablan de crear un corredor logístico de GNL entre Perú y Ecuador. Interesante. Segundo, la diversificación de producto. El GLP sigue siendo mayoritario en volumen, un 81%, pero el gas natural ya es casi el 20% y crece a tasas muy altas. Y tercero, diversificación de líneas de negocio. No solo venden gas, están potenciando el negocio de electricidad con Evol Spa, que incluye generación solar y asesorías. Y también están invirtiendo fuerte en logística. Quieren controlar hasta el 70% de Rocketruck. Y para sostener toda esa operación y expansión, me imagino que necesitan una infraestructura importante. El informe la detalla, ¿cierto? En Chile. Redes de gas natural en varias ciudades. Liderazgo en GNL Industrial. Una red creciente de estaciones de servicio de GNL. 5 operando y 3 por abrir. Más su red de venta directa, Lipi Vecinos. En Colombia, 15 plantas.
la red de gas por tubería para más de 150,000 clientes y el negocio de Internet. En Perú, 8 plantas, liderazgo en gas vehicular con 6 estaciones propias y 2 por inaugurar, más la alianza EVA. Y no podemos olvidar el proyecto de BioGNL en Chile. Es gas natural renovable, hecho de residuos orgánicos. Esperan empezar a venderlo este mismo año 2025. Con tanta cosa pasando, expansión, cambio de matriz energética, operaciones en distintos países, la gestión de riesgos debe ser un tema central. ¿Qué es lo que más destaca el informe sobre cómo manejan los riesgos? Sí, le dedican una sección importante y cubren un espectro bien amplio. Podríamos agruparlos. Están los riesgos operacionales más típicos: seguridad, salud, la reputación de la marca, interrupción de operaciones. Pero eso tienen planes, seguros, estándares internacionales. Luego, los riesgos financieros y macroeconómicos. Y también riesgos más estratégicos, como los asociados a comprar nuevas empresas. Dicen que los mitigan con análisis muy rigurosos. El riesgo de que los seguros no cubran todo si pasa algo muy grande. Y el riesgo de fraude, claro. Tienen controles, auditorías. Y entiendo que mencionan de forma explícita el riesgo regulatorio en Chile. Ha sido un tema bien mediático en los últimos años. Correcto. Hacen referencia directa al estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica, la FENE, en 2021, sobre el mercado del gas, y al proyecto de ley que presentó el gobierno en 2023, que toma recomendaciones de ese estudio y que está todavía en el Congreso. Lipiandes dice que está dispuesta a colaborar en esa discusión. Y frente a este riesgo, ellos destacan su modelo de venta directa al consumidor final. Con Lipi vecinos, operadores propios, tecnología, lo ven como una forma de ofrecer precios competitivos, más allá de la dependencia de los precios internacionales del GLP importado, que viene principalmente de Estados Unidos. Además de ese, detallan otros riesgos importantes. El de cumplimiento normativo. Mencionan que actualizaron su modelo de prevención de delitos con la nueva ley chilena sobre delitos económicos y ambientales. El riesgo de libre competencia. Tienen políticas internas, controles. El riesgo asociado al cambio climático. Ahí destacan cómo se adaptan a regulaciones y desarrollan combustibles de menor impacto, como el GNL y el futuro BioGNL. También mencionan riesgos de catástrofes naturales, ciberseguridad, clave hoy en día, uso indebido de información de terceros y la gestión de proveedores y contratistas. Es una lista larga, sí, pero parece que los tienen bien identificados y con planes de acción. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que sacar la esencia de este análisis del primer semestre de 2025 para Lipiandes, diríamos que muestran un desempeño financiero sólido. Chile y Colombia son los principales motores. La estrategia de diversificación avanza a paso firme. Geográficamente, con la entrada a Ecuador. En productos, con el empuje claro del gas natural. Y en líneas de negocio, con electricidad y logística. La posición financiera se ve estable. Endeudamiento controlado, rentabilidad mejorando. Y la gestión de riesgos, sobre todo el regulatorio en Chile, es un foco clarísimo y continuo para ellos. Exacto, y como una reflexión final quizás. Queda muy claro que Lipiandes está invirtiendo fuerte y apostando decididamente por el GNL, con las estaciones, el corredor Perú-Ecuador, el BioGNL y por diversificarse más allá del gas tradicional. El propio informe habla de transición energética y riesgo climático. Entonces, la gran pregunta a futuro es: ¿cuán eficazmente van a poder usar estas inversiones no solo para crecer, sino también para navegar este escenario energético global tan complejo? Con regulaciones que probablemente serán más estrictas en temas de emisiones, ¿cómo va a evolucionar el equilibrio dentro de su negocio entre el GLP, que sigue siendo el principal, y estas nuevas soluciones energéticas que buscan ser más limpias? Es sin duda algo que habrá que seguir muy de cerca en los próximos reportes, para ver cómo se materializa esa estrategia.